Marcial Maciel fue sin lugar a duda un anticristo. ¿Qué tan cruel puede ser una persona? ¿Qué tan hipócrita? ¿Qué tan manipuladora con tal de conseguir lo que quiera? Pues espérate, que en este video te voy a contar por qué llamarle anticristo o demoníaco no es una exageración. Sus acciones hacen muy posible la existencia de seres del infierno, porque a veces no hay mejor explicación. Antes de empezar, te pido por favor que después de que veas este video, nos sugieras con un comentario un tema para nuestras próximas publicaciones. Desde que el ser humano es lo que es como especie, una criatura capaz de entender su entorno y su propio comportamiento, desde entonces le asusta tanto sus niveles de crueldad, que para explicarla, la culpa a seres divinos o de esas alturas, como lo son los demonios, el diablo. Y es que sí, en el mundo de los animales también hay crueldad. Está el caso de las ballenas asesinas que matan focas y se ponen a jugar con sus cuerpos. O el caso de los leones que matan a sangre fría a las crías de león alfa que derrotaron para tomar su manada de hembras. Sí, existen esos casos, pero ningún animal tortura. Ningún animal utiliza toda su vida en destruir la vida de otros seres de su misma especie. Ninguno como nosotros. En la Biblia, Juan habla sobre el anticristo y no habla solo de uno. Dice que antes de que llegue el gran anticristo, vendrán muchos otros antes que él. Si bien Marcial Maciel no es el gran anticristo, es sin lugar a duda uno de ellos. Lo más increíble es lo lejos que llegó dentro de la Iglesia, del Vaticano, lo cerca que estuvo de Juan Pablo II, uno de los papas. No, es el papa más querido de todos los tiempos. ¿Cómo es esto posible? En textos cristianos y católicos, también se dice que un anticristo se esfuerza en engañar a los seres humanos, usando al mismo Cristo y a Dios, haciéndose pasar por él, o tratando de lastimar la creencia de las personas en ellos. Maciel hizo todo esto. Marcial Maciel nació en Michoacán en 1920. Fue el cuarto de 11 hijos, sobrino de un importante general de la Guerra Cristera, que si no te acuerdas, te explico brevemente que la Guerra Cristera fue una guerra que se dio entre creyentes católicos y el Ejército de México, cuando el presidente Elías Calles quiso limitar la influencia de la Iglesia en la vida de la población mexicana. Por ejemplo, le prohibía el culto cristiano fuera de las iglesias. Y con esto te das una idea de que Marcial venía de una familia muy religiosa, muy católica. Es irónico que este monstruo haya nacido dentro de un núcleo familiar que al ser tan católico, se supone estaba más lejos de las garras del anticristo. Pues sea como haya sido, la maldad se filtró y se depositó de manera grotesca en Marcial Maciel. Me pregunto qué diría su tío, el general, que puso en riesgo su vida peleando por los derechos de los católicos para llevar una vida plena como católicos dentro y fuera de las iglesias. Cuando Maciel tenía 15 años, se unió al seminario y a los 21 formó la organización que a su momento se convertiría en los Legionarios de Cristo. A estas alturas, cualquiera diría que Maciel se estaba entregando a su religión, a su Mesías. Solo los que eran muy cercanos a él sabían de las cosas que ya a esta temprana edad Maciel era capaz de hacer. Por ejemplo, fue expulsado de la Universidad Pontificia de Comillas en España por su comportamiento. Pero esto no lo detuvo. Así como nada ha detenido nunca el demonio, según la cosmovisión cristiana y católica. Maciel, con su tiempo, consiguió conocer al Papa Pío XII, a quien sedujo a tal grado de que éste le apoyara en su proyecto. Con esto, 4 años más tarde la Legión de Cristo tenía un centro de estudios superiores en Roma. En la Biblia, Juan llama a Satanás el padre de la mentira. Dice que todo lo que habla es mentira, con tal de engañar a los hombres. ¿Qué le habrá prometido o vendido Marcial a Pío XII? La cosa es que los legionarios de Cristo crecieron con la idea base de restaurar las enseñanzas de Jesús. Se tornaron en una especie de gran salvación de las nuevas generaciones católicas ante los nuevos tiempos, en donde ya se veía venir una época racional, una época atea. Es curioso cómo una organización que pretendía restaurar las enseñanzas del Mesías de los cristianos en las vidas de los que se le habían alejado o que ya no le tomaba mucho en cuenta, esta organización fuera realmente una semilla plantada por una mente tan perversa como la de Maciel, que nunca le importó ser tan importante ante los ojos de los fieles
pues jamás se contuvo con sus abusos. Te recuerdo que oficialmente se le acusa de 60 abusos sexuales. ¿Cómo escondes 60 abusos sexuales? Pues no los puedes esconder, pero sí pueden protegerte personas más poderosas para callar a tus víctimas y a sus seres queridos. Con esto, aquellos que protegieron, que apadrinaron a Maciel, se tornaron en sus cómplices. El demonio se supone que siempre ha sido sumamente eficiente para hacer pecar a los demás. Lo consiguió con Adán y Eva y con Judas, por mencionar solo algunos. Con esto de nuevo, podemos comparar acertadamente a Maciel con el anticristo. Otro atributo que se le da al némesis de Jesús es que arrebata a los seguidores de Cristo de la fe hacia este. Repito, pareciera que Maciel se destrampó en sus abusos como para que tarde o temprano se supieran, y no solo esto, consiguió que la misma iglesia lo protegiera y le permitiera su retiro, que dicen que fue algo obligatorio que ordenó el Papa Benedicto en su momento. Lo que según dicen los curas es algo muy duro para todo sacerdote, como si esto fuera suficiente justicia. Con esto, Maciel consiguió que la iglesia pecara en su nombre y que los fieles se decepcionaran a tal grado de su comportamiento que se alejaron de esta. Viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Romanos 10:17. De acuerdo con la tradición católica, Satanás odia la fe, por eso hace todo lo posible para desviar a los creyentes de esta. Con Marcial hizo muy buen trabajo. En las visitas del Papa a México en 1979, 1990 y 1993, Maciel acompañó a Juan Pablo II. Se volvieron cercanos. Incluso cuando el fundador de los Legionarios de Cristo cumplió 50 años como sacerdote, este le escribió una cálida carta en donde lo felicitaba. Esto fue en 1994. 3 años después, empezaron a conocerse las acusaciones de sus víctimas de los abusos. Todos menores de edad, que eran engañados por Maciel, con la excusa de que tenían que ayudarle a satisfacer sus bajos instintos, porque padecía de una enfermedad que requería la ayuda de sus almas puras que le ayudaran a sobrellevar sus impulsos. A partir de este año, se empezaron a conocer cosas como que Maciel era adicto a la morfina. Más adelante se supo que llegó a tener 3 hijos con 2 mujeres diferentes, 2 de ellos en Tijuana, la tercera en España. Los hijos que tuvo en Tijuana luego confesaron en entrevistas televisadas que Maciel, su padre, incluso abusó sexualmente de ellos. El nivel de perversión de este sujeto fue nefasto. Si bien no podemos decir que Maciel estaba poseído por un demonio, pues para esto, según la tradición cristiana, el poseído debe de manifestar comportamientos que vayan en contra de su forma original de ser. Maciel parece ser que manifestaba estos comportamientos antisociales desde temprana edad. Por eso pudiera ser que este sujeto era una encarnación real de un anticristo, un ser programado desde su comienzo, desde su nacimiento, para actuar de esta manera. Pues esta es la diferencia clave entre un poseído y un anticristo. El poseído era una persona normal, moral, y de repente cambia. Hasta puede empezar a hablar con otros tonos de voz, lenguas muertas, que todos saben el poseído no conocía. Un anticristo, por otro lado, es un instrumento del mal desde su inicio en esta dimensión. Revisando brevemente otra hipótesis, desde que ha salido a la luz los círculos de tráfico de esclavos sexuales a los que pertenecen miembros de la élite mundial, David Icke asegura que esta clase de comportamientos tan viles se da mucho entre los poderosos, pues estos son en verdad reptilianos, ya que el abuso sexual permite que estos seres absorban una energía vital, presente en abundancia en menores de edad. ¿Pudiera haber sido este el caso de Maciel? ¿Un reptiliano? Reptiliano o anticristo es un hecho que destruyó muchas vidas, muchas ilusiones. Aportó varios granos más a la idea tan presente que dice que los seres humanos somos de lo peor, los seres más viles en la faz de la tierra. Una idea que se ha propagado dramáticamente entre las personas del mundo. Quiero saber qué te ha parecido este video. Déjame un comentario, dale un like o un dislike y compártelo. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. La existencia de Gaceta Oculta depende de ello. Te recuerdo que estamos abiertos a sugerencias de temas. Hasta la próxima.